Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los concejales, a la secretaria, a Camilo, nuestro comunicador, para doña Rosmira, secretaria de Gobierno, para Jonathan Henao, secretario de Hacienda, y para Idalí Niño, que hace parte de la Secretaría de Gobierno. A toda la comunidad que nos escucha y nos sigue por las redes sociales, un saludo muy especial. Secretaria, hoy nos encontramos en la cuarta sesión del periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto. El orden del día, secretaria, es tan amable. Buenas tardes. Orden del día. Primera oración. Segunda, verificación de asistencia. Tercero, intervención de la Secretaria General y de Gobierno, Rosmira Murillo. Tema, seguridad social de los concejales. Cuarto, ambientación del proyecto de acuerdo 026 de 2022, por medio del cual se actualiza y adopta la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de San Vicente Ferrer. Se deroga el acuerdo 008 de 2007 y se dictan otras disposiciones a cargo de la administración municipal. Quinta, intervención de los concejales. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión. Gracias, secretaria. Se pone a consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría, presidenta. Gracias. Continuamos con el orden del día, secretaria. Primero, oración. Le solicito el favor al concejal John Franco de colaborarnos con la oración el día de hoy. Mucho gusto, buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Coloquemos esta sesión en manos de Dios Todopoderoso para que nos ilumine y nos saquemos adelante toda la organización que vamos a recibir y la ambientación de los proyectos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, San Vicente Ferrer, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Muchas gracias, concejal John Franco. Continuamos con el orden del día, secretaria. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva. Nubia Esther Vergara Castaño, presidenta. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata, vicepresidente primero. Presente, secretaria. Nelson de Jesús Henao Zapata, vicepresidente segundo. Concejales: César Ramiro Botero Marín. Presente. Wilman Alexander Cardona García. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Neider Castrillón Botero. John de Jesús Franco Acevedo. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Presente. Juan Felipe Sánchez Osorio. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, presidenta. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Tercero, intervención de la Secretaria General y de Gobierno, Rosmira Murillo. Tema, seguridad social de los concejales. Muchas gracias. Un saludo nuevamente para doña Rosmira, para Idalí, para el secretario de Hacienda, Jonathan. Como ustedes ven, se varió un poquito la agenda que teníamos programada para el día de hoy, porque hay un tema que hay que resolver con urgencia y es el tema de la seguridad social de los concejales, que hemos tenido pues como algunas, digamos, dificultades o algunos temas que no se han resuelto bien a raíz de que en el mes de marzo la ley 2075 fue derogada. Entonces hay unos temas de seguridad social que es necesario resolver. Por eso entonces hoy nos acompaña doña Rosmira, que nos van a hablar sobre el tema de la seguridad social de los concejales y cómo se va a proceder de aquí en adelante para ello. Doña Rosmira y Jonathan tienen el uso de la palabra y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este tema tan importante.
Muy buenas tardes para la presidenta, para el vicepresidente primero, Elkin Uriel, la secretaria, a todos los honorables concejales, a Camilo, a mis compañeros de gabinete Jonathan y Dalí, a toda la comunidad. Le agradezco mucho a la mesa directiva que nos hubieran otorgado este corto espacio para un tema que considero que es fundamental y que hemos ido aplazando desde marzo de este año, cuando se derogó la ley 2075. Sabemos que esta ley pues le había dado unos beneficios especiales a los concejales, entre ellos el pago de pensiones a cargo del ente territorial, es decir, de la administración municipal, como también una forma de liquidar los honorarios de una manera pues más justa y equitativa, digámoslo así. En marzo, como ustedes bien saben, esta ley fue derogada por un fallo y a partir de eso, pues lo que quedó vigente en el ordenamiento jurídico fue la ley 1551, que básicamente, y para ser muy cortos en la intervención y también muy concretos, esta ley trae como beneficios que se pague la salud a cargo del presupuesto municipal, que se pague también los riesgos laborales y la afiliación a caja de compensación familiar. Y habla de la afiliación a pensiones a cargo de los concejales. Digamos lo que en la forma ya técnica de liquidar los aportes a la seguridad social, hay unos casos concretos en los que yo puedo marcar a un concejal como que esté exento del pago de pensiones, por ejemplo, que ya tenga los requisitos o que ya esté pensionado, que haya reclamado la indemnización sustitutiva si estaba en un fondo público o que hubiera recibido la devolución de saldos si estaba en un fondo privado. Si ustedes no cumplen con esos requisitos, yo tengo que seguir liquidándoles pensiones, y eso es lo que hemos estado haciendo estos meses, desde que salió el fallo. La preocupación de nosotros es que en marzo yo les remití un oficio solicitándoles que los concejales por favor autorizaran a que se hiciera el descuento de pensiones. El 4 de abril, si no estoy mal, en abril, no recuerdo la fecha exacta, me mandaron una respuesta con solo la autorización de 4 concejales para que se hiciera ese descuento de pensiones. Digamos lo que nosotros hemos estado como analizando la situación y hemos estado haciendo los pagos porque eso es una autoliquidación integral. Yo no puedo solo liquidar salud y dejar de liquidar pensiones, tengo que liquidar todo. Hasta el momento, pues el municipio ha seguido asumiendo ese valor de pensiones y le había solicitado a la mesa directiva que nos concedieran un espacio para explicarles que igual nosotros tenemos que hacer la gestión de mirar cómo nos vamos a acoger a esa norma. Y se lo preguntaba hoy a la presidenta y le decía, ¿cómo les liquidaron los honorarios en mayo, en las sesiones de mayo? Ella me decía, los liquidaron acorde a la ley 1551, es decir, ustedes ya se acogieron en parte a esa norma y yo vengo hoy a pedirles el favor que autoricen, porque esto no es si queremos, es que nos toca asumir esa responsabilidad que nos dio la ley 1551, que nos la había quitado la 2075, pero que desafortunadamente esa 2075 ya no está en el ordenamiento jurídico. Hay una opción para los que están en el fondo público, es decir, los que están en Colpensiones, que analizando son el concejal John Franco, el concejal Román Castaño, el concejal Edwin Sánchez. Con ellos vamos a hacer la gestión para mirar si el gobierno nacional les va a cubrir el subsidio, que como venía la ley 1551, era más o menos del 75% del aporte. Pero hasta que el gobierno nacional no nos apruebe ese aporte, pues también deberán pagar el 100%. En el momento en que el gobierno nos apruebe el aporte, ya entonces ellos solo se les descontará lo que tiene que ver con el 25%. Yo le decía hoy a la mesa directiva que me reuní con la presidenta y con el vicepresidente primero y les decía, igual nosotros, Jonathan y Dalí y yo debemos mostrar la gestión de lo que hemos hecho ante el Consejo,
porque entonces hoy o mañana que digan por qué el municipio está pagando eso, pues van a decir, y Dalí liquidaba, Rosmira firmaba y Jonathan pagaba. Entonces en algún momento también nos dirán qué responsabilidad tenemos. La solicitud mía hoy es reiterarles el oficio que les envié en marzo, solicitarles que autoricen el descuento de los valores que adeudan, que en este momento ya sería marzo, abril, mayo, junio y julio. Serían 5 meses que se les descontarían en la próxima cuenta de honorarios. Eso pues sería como lo que yo tendría para expresarles a ustedes con respecto a lo que es el cambio de lo que tiene que ver entre la ley 2075 y la 1551. Qué pena, yo voy a decir ahí algo complementario. Pues ya como lo ilustró doña Rosmira, creo que podemos entender pues como la situación. Adicional pues en esa autorización que ustedes hagan, yo también podría invitarlos a que ahí nos aclaren o podemos llegar pues a un acuerdo en este periodo de sesiones y en el próximo, cómo hacemos esa deducción de los periodos que digamos anteriormente no se hicieron la deducción, para que de pronto en este periodo no se les descuenten todas y no se les golpee tanto digamos el tema de los honorarios. Ahí ustedes pueden estudiar y nos pueden decir cómo podemos hacer para hacer esa deducción como en las dos cuotas. Doña Rosmira, una inquietud. Creo que marzo no entraría, porque la resolución fue casi al final de marzo. Listo. Entonces, Entonces sería mirar la fecha de la resolución en que la ley queda derogada. Listo. Lo miramos entonces sí. y si nos aplica desde abril, sería desde abril. Ya lo miraríamos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si de pronto algún concejal quiere resolver alguna inquietud, algo con relación al tema de las deducciones y demás, porque ya escucharon a doña Rosmira, no es si queremos, nosotros desde la corporación les habíamos enviado una carta que doña Rosmira nos había solicitado pidiéndole autorización para hacer esas deducciones, es que serían deducciones, ¿cierto? A los honorarios, donde algunos contestaron y otros no. Entonces aquí es una obligación, no es si queremos, nos corresponde por ley, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera que hoy que tenemos a doña Rosmira y al secretario de Hacienda, resolvamos las inquietudes que tengamos con respecto a ese tema. Entonces si algún concejal quiere preguntar algo, por favor levante la mano. Si no hay inquietudes por parte de los concejales al respecto, entonces, secretaria, continuamos con el orden del día. Doña Rosmira, Jonathan y Dalí, muchísimas gracias por estar hoy aquí con los concejales, con el consejo, contándonos sobre ese tema que teníamos ahí por resolver, como lo dijo doña Rosmira, desde el mes de marzo, que es derogada la ley 2075 del 2020. Un saludo especial para la secretaria de Innovación y Emprendimiento, para la exconcejala Liliana y demás funcionarios, y para el concejal, para los concejales Schneider y Felipe. Continuamos con el orden del día, por favor. Cuarto, ambientación del proyecto de acuerdo 026 de 2022, por medio del cual se actualiza y adopta la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de San Vicente Ferrer. Se deroga el acuerdo 008 de 2007 y se dictan otras disposiciones a cargo de la administración. La socialización del proyecto de acuerdo, o sea, se nos adelantan con esta socialización al informe
sobre el avance y acciones desarrolladas por la Administración Municipal para esa política pública. Bienvenidas y tienen el uso de la palabra. Secretaria. Buenas tardes. Un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, a la secretaria, a las personas que nos acompañan, Camilo y a mi compañera Sandra, que hoy viene a apoyarme con esta socialización. Bueno, en este proceso, acá mientras Sandra instala y empezamos a proyectar, en este proceso nosotros estamos desde septiembre del año pasado. Entonces es casi un año que nos hemos tomado para traer esta propuesta de actualización, haciendo un diagnóstico juicioso, partiendo de lo que encontramos, que en realidad era muy poco. La política que encontramos que había de seguridad alimentaria eran 3, 4 páginas, ya pues con una vigencia, ¿era de 2008, Sandra? 2007. De 2007, pues ya ustedes hacen ahí las cuentas de todos los años que han pasado, y en realidad no se tuvo un plan indicativo que nos permitiera hacer seguimiento. De hecho, pues mañana que vamos a venir a hablar del seguimiento a la política pública, lo que vamos a traer es un seguimiento al plan de acción que aprobamos en el Comité de Seguridad Alimentaria en enero de este año, porque seguimiento a la política se nos ha dificultado mucho. Desde 2018 se conformó el Comité de Seguridad Alimentaria, algunos de ustedes nos han acompañado en estas reuniones, y fue desde el momento en que se empezó a hablar ya como de manera más estructurada de seguridad alimentaria. Luego en el plan de desarrollo queda contemplada la meta de la actualización, y ya hoy les vamos a compartir el documento técnico soporte. Bueno, el proyecto de acuerdo ya ustedes lo analizarán en detalle. Sandra es nutricionista, ella estuvo el año pasado contratada en la Secretaría de Innovación y Emprendimiento, donde dividimos la actualización en 4 fases. El año pasado avanzó hasta la fase 3, y este año la parte más gruesa, que es el documento técnico, este año lo ha consolidado. Esperamos que sea del agrado de ustedes, y que si no es del agrado también nos expresen en lo que lo podemos ajustar, en lo que podemos mejorar, sea las metas, sea la parte diagnóstica, sea la forma o la metodología que usamos, pero que de verdad sea un insumo para trabajar estos 10 años, que no pase lo mismo, que sea un documento que se quede ahí, que hablaba de una apropiación presupuestal del 5% de los ingresos corrientes de libre destinación, y a la hora de preguntar en Hacienda, no, eso nunca se tuvo en cuenta a la hora de definir el presupuesto para el siguiente año. Entonces, que de verdad este documento sea una guía y no sea solamente un papel. Bueno, muchas gracias, y solicito entonces autorización para que la nutricionista intervenga. Buenas noches, un saludo para la mesa principal, para los honorables concejales y quienes nos acompañan como asistentes. Muchas gracias, Astrid, por esta introducción. Bueno, como les mencionaba la secretaria, entonces mi nombre es Sandra Giraldo, yo soy contratista nutricionista de seguridad alimentaria de la Oficina de Desarrollo Económico adscrita a la Secretaría de Innovación y Emprendimiento. Y el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre lo que es la actualización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para nuestro municipio. En esta breve presentación entonces vamos a tratar lo siguiente, una pequeña definición de conceptos básicos para poder entender de lo que estamos hablando, la justificación de este proyecto de acuerdo, el marco metodológico para la política pública, los principales resultados del diagnóstico municipal y el Plan Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022-2031, que busca operativizar esa política pública. Bueno, en primera instancia entonces tenemos la definición del concepto de seguridad alimentaria. Tenemos el documento público, el COMPE 113 de 2008, que es el documento por el cual se crea la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, y este es el primer documento que define este concepto. Entonces textualmente nos dice:
es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos, pero en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar a una vida saludable y activa. Entonces, si lo vemos, pues vemos este concepto, es un concepto muy amplio que no solamente abarca una capacitación en alimentación y nutrición, sino temas muy amplios. Y tenemos resaltados unas palabras claves que nos van a permitir entender este concepto. Resulta que la seguridad alimentaria y nutricional se compone de 5 ejes desde esta política nacional, que son las que resaltamos anteriormente. Entonces tenemos la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad de alimentos? Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional o local, en este caso a nivel local. Pero ¿de qué depende la disponibilidad de alimentos en nuestro municipio? Depende de la producción local, depende de la importación de alimentos, o sea, los alimentos que no se producen acá y hay que traerlos de otras regiones o de otras partes. Depende del estado de las vías, porque va a depender de la comercialización de los alimentos dentro y fuera del municipio. Tenemos el acceso es la posibilidad que tienen las personas física o económicamente de conseguir esos alimentos. Ese acceso a los alimentos va a depender de las condiciones socioeconómicas de la familia, de la cantidad de integrantes que tenga una familia, del precio de los alimentos, de los programas sociales que existan en el municipio y cuántas personas pueden acceder a ellos, en fin. Tenemos el consumo de alimentos, el consumo se relaciona con las creencias, con la cultura de una región. Por ejemplo, nosotros pues tenemos la cultura paisa, que sabemos qué es lo que comemos, ¿cierto? La bandeja paisa, y también de esas prácticas que tiene cada familia. Tenemos la utilización biológica, que se refiere al aprovechamiento que hace el cuerpo y que en resumidas cuentas es el estado de salud de una persona. Entonces, ¿ahí de qué se habla? De los índices de mortalidad, de morbilidad, o sea, de qué se enferma nuestra población, del estilo de vida que lleva, es decir, de las prácticas de actividad física, por ejemplo. Y tenemos la calidad y la inocuidad, que es, como su nombre lo dice, son todas las características que hacen que ese alimento sea apto para el consumo humano. Entonces ahí hablamos de agua potable, de acceso a servicios de salud, de acceso a servicios básicos, de saneamiento básico y de la manipulación de alimentos. Entonces, como vemos, pues todo está relacionado con seguridad alimentaria. Vamos entonces a la justificación de este proyecto de acuerdo. En primera instancia tenemos una normatividad a nivel nacional y a nivel departamental vigente que nos exige que tenga que haber una actualización y ya lo vamos a ver un poco más a fondo. Pero también tenemos un acuerdo de paz que se firmó el gobierno en el año 2016 y el cual dice que se debe crear un sistema para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Ese sistema ya se está creando, se aprobó en el septiembre de 2021 y está pues en ejecución este sistema. Tenemos cambios sociales, no somos desconocedores de los efectos que ha traído la pandemia por el COVID-19, creo que cada uno de nosotros hemos vivido eso. Eso nos ha mostrado cuáles son las problemáticas en alimentación y nutrición, los niveles de inequidad y de pobreza que tenemos en nuestra sociedad, los sistemas alimentarios que no son los más adecuados, etcétera. Tenemos una crisis económica a la cual no somos ajenos, lo que nos ha llevado a un aumento considerable en el precio de los alimentos. Vemos que todo está demasiado costoso, que inclusive hay alimentos o insumos que no se consiguen, que también impacta los insumos agrícolas para la producción agropecuaria. Y tenemos el tema de la migración, que tampoco somos ajenos a ellos y que ha cambiado las dinámicas sociales de nuestra población. Y por último tenemos un diagnóstico situacional en seguridad alimentaria que es el que hemos creado y que está en el documento técnico que sustenta este proyecto de acuerdo.
Ese diagnóstico tiene cifras reales, cifras locales, no solo departamentales como pasa en muchos municipios, que nos muestra ya unas necesidades, unas problemáticas, pero también unas acciones que se han venido llevando a cabo y que hay que rescatar y seguir fortaleciendo. Entonces, si miramos la parte de la normatividad a nivel nacional, como les mencionaba al principio, tenemos el documento COMPES 113 de 2008. Ese es el documento por el cual se creó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y donde se definió el concepto. Pero esta política, digamos que, o todas las políticas hasta la fecha se habían basado en tratar la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables, pero ya todos somos, por decirlo así, vulnerables a la seguridad alimentaria. De hecho, la seguridad alimentaria a nivel nacional se habla de un 80% de la población que está en inseguridad alimentaria, o sea que no puede satisfacer sus necesidades a nivel alimentario. Para este año, entonces, se tiene un documento que es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco del derecho humano a la alimentación. En este documento se viene trabajando desde el año 2020 entre la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con 4 momentos. Tenemos el alistamiento que se hizo en el 2020, en el 2021 la construcción con participación de muchos entes territoriales, donde nosotros como municipios también participamos de esos encuentros regionales, y en estos momentos ya se tiene un documento borrador que se espera que se apruebe prontamente por parte del Congreso, o sea que vamos a tener una nueva política de seguridad alimentaria para los próximos 14 años. Y nuestro proyecto de acuerdo también se basa pues en estos nuevos lineamientos. A nivel departamental tenemos lo más reciente, pues sabemos que hay muchas normas, la Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2016. Desde esta política surgen diferentes procesos. Tenemos el Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia del año 2019. ¿Qué es eso? Eso fue una investigación que hizo la Gerencia Maná con la Universidad de Antioquia para evaluar a la población del departamento y saber cómo estaba, cuáles eran sus problemáticas y sus necesidades. Y después de eso se realizó un plan de seguridad alimentaria 2020-2031, que es el que nos rige en estos momentos, para buscar mitigar esas problemáticas que se encontraron en esa investigación. Por ejemplo, en ese perfil del 2019 se encontró que el 73.5% de la población del oriente antioqueño tenía inseguridad alimentaria, y eso fue antes de la pandemia. O sea que si se evalúa en estos momentos, las cifras pueden ser mayores. Y a nivel local, ¿qué tenemos? El acuerdo 008 de 2007, que es el que les mencionaba anteriormente a Astrid, un documento que no tenía principios, ni enfoques, ni normatividad que la rigiera, o sea, no tenía indicadores, a la cual nunca se le hizo seguimiento, y que ya después de más de 10 años, ¿cierto? 17, no se ha actualizado, o sea, necesitamos hacerlo. Para el 2018 apenas, 11 años después, se creó la Mesa de Seguridad Alimentaria, que ha tenido pues muchas dificultades para que se ejecute. En el 2019 se crea la Política Pública de Discapacidad, que contiene un eje de salud y seguridad social que trata pues temas de nutrición. La Mesa de Abastecimiento, que se creó en el 2020, pero como una necesidad por la pandemia, por el COVID-19, que tampoco ha tenido como muchas sesiones. Y para el 2021 se creó la Ruta de Atención a la Malnutrición para niños de 0 a 6 años, porque se estaba presentando pues muchos niños con desnutrición y el municipio no tenía una ruta a seguir. Este fue entonces el marco metodológico que se utilizó para la política pública de seguridad alimentaria. Tenemos 4 etapas. La etapa 1 es la organización. El equipo dinamizador fue la Mesa de Seguridad Alimentaria, los integrantes de esta mesa. Se realizó entonces una identificación y caracterización de todos los actores que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. Llámese actores educativos, organizaciones, asociaciones, entes pues institucionales, etcétera.
Seguidamente se realizó el estado situacional. Entonces, ahí está el documento diagnóstico local de seguridad alimentaria, para la cual se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Secundarias, pues, fue la lectura de diferentes documentos públicos, y fuentes primarias se realizó en total 70 encuestas a comerciantes, 170 encuestas a agricultores, 183 a hogares urbanos y 223 a hogares rurales. Cabe anotar entonces que estas encuestas se empezaron a realizar en el año 2018 mediante unas prácticas académicas con la Universidad de Antioquia y se terminaron pues el año pasado. El año pasado entonces se realizó cartografías sociales, que es una metodología participativa con 2 grupos de líderes sociales y 5 grupos de niños de diferentes veredas. Se realizó en octubre el primer foro municipal de seguridad alimentaria. Se realizaron tamizajes con población en discapacidad, adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano y alguna población migrante. Además, sirvió como insumo los datos de la plataforma Sismaná 2021. ¿Qué es la plataforma Sismaná? Es el sistema de seguimiento a la seguridad alimentaria en el departamento de Antioquia, que se creó por medio de la política departamental. Entonces, es una plataforma donde cada municipio debe cargar información del estado nutricional de la población y del estado de la seguridad alimentaria, y el municipio viene haciendo esta labor desde el año 2021. Seguidamente, la etapa de formulación, que fue el documento técnico, que es un documento en el que ustedes van a estudiar. Se desarrolló el Plan Local de Seguridad Alimentaria y el proyecto de acuerdo que presentamos hoy. Y la legitimación es la presentación y aprobación que estamos haciendo, y posterior a ello se va a realizar la divulgación a toda la comunidad de esta política. Bueno, acá tenemos entonces evidencia fotográfica del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Vemos que ha tenido participación física, pero también virtual, porque tenemos actores que no residen en el municipio. Acá tenemos evidencia fotográfica de la aplicación de las encuestas a los agricultores, a los hogares y a los comerciantes. Tenemos evidencia fotográfica de la aplicación de las cartografías sociales que se realizaron con el grupo del Cabildo del Adulto Mayor y el grupo de líderes de actividad física de todas las veredas. Acá las cartografías sociales que se aplicaron con niños de la institución educativa Chaparral, de la Fundación Casita Rural que queda en la vereda La Porquera, de la institución educativa San Vicente Ferrer, sede urbana, sede Santa Ana y sede La Floresta. Tenemos la evidencia fotográfica del primer Foro Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es también algo que queremos seguir realizando cada año. Se realizaron allí 4 mesas de trabajo, tuvo una participación de 55 personas de diferentes entes educativos, estudiantes, profesores, rectores, a las asociaciones del municipio y líderes pues, de diferentes entidades. Se realizó en articulación con la Gerencia Maná, la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica y la Alcaldía Municipal. Acá la evidencia de los tamizajes nutricionales que se realizaron. Y vamos a ver entonces los principales resultados del diagnóstico, los vamos a revisar por ejes de seguridad alimentaria como los vimos al principio. Entonces, el eje de la disponibilidad de alimentos, ¿qué tenemos allí? Pues hay problemáticas que son a nivel, pues que también se presentan a nivel nacional, pero que ya con esto se evidencia que a nivel local también. Entonces, hay una pérdida de la labor agrícola, cada vez hay menos campesinos en nuestro territorio, lo que afecta a la disponibilidad. Poca o nula transformación de alimentos a nivel local, solo se produce pero poco se transforma, pérdida de la flora y fauna nativa, disminución de la producción de alimentos locales, por ejemplo el maíz, que antes se producía mucho, hacía parte de nuestra producción, ya no se cultiva tanto, falta de un centro de acopio para comercializar productos agrícolas, allí se viene entonces haciendo la plaza de mercado, desconocimiento de métodos de producción más limpios y pocas iniciativas agroecológicas, tanto la política nacional como la departamental busca incentivar prácticas más limpias, baja asociatividad de productores y comerciantes, de hecho en los comerciantes no tenemos asociación,
variación en los precios de alimentos de la producción agrícola, o sea, por eso es que los productores o los campesinos pues se quejan tanto porque varía mucho el precio, aunque no depende tanto de nosotros. Poco conocimiento en contabilidad y tierras cultivables, lo que hace que ellos no tengan pues un seguimiento de las ganancias, dependencia de la compra de semillas, hay inclusive pérdida pues de semillas nativas, estado regular de las vías rurales y allí pues el clima no es que ayude mucho con esto. Asistencia, la asistencia técnica no llega a todos los campesinos, hay poca tecnificación del campo, precios muy elevados de los insumos agrícolas y pocas compras públicas y en negocios locales. Entonces en las encuestas se evidenció que en los negocios encuestados pues casi no se vende la producción local. En el acceso a los alimentos, tenemos alza en el precio de los alimentos, la mayoría de nuestra población pertenece al nivel 1 y 2, sobre todo en la población rural. ¿Por qué dificulta el acceso? Porque tienen entonces posibilidades económicas menores para acceder a alimentos. Sigue siendo la agricultura el primer renglón de la economía y en algunos de ellos los ingresos pues son muy variables. El 33% de los encuestados mencionó que el salario es menor al salario mínimo. La mayoría de los alimentos se compra de forma semanal y se compra en el municipio, o sea, la mayoría de la gente merca pues en los locales de nuestro municipio. Hay pocas huertas para el autoconsumo, pero sobre todo no hay sostenibilidad de las mismas. La mayor proporción de la población se encuentra en la edad adulta y en la edad de la juventud, o sea que tenemos una gran población pues que puede o que busca empleo. Y los jefes del hogar es principalmente el padre, seguido de la madre. En el consumo de alimentos que tenemos, hay cambios en el consumo de hortalizas nativas, o sea, se ha perdido como esa práctica, falta de conocimiento en preparaciones y diversidad de alimentos, algunos niños no conocen el origen de los alimentos, hay rechazo de frutas y verduras en los niños evaluados, al igual que vísceras, que recordemos que son fuentes de hierro, productos locales y productos lácteos y proteínas, y esto tiene que ver con el tema de la desnutrición crónica. Entornos escolares con una alta oferta de alimentos ultraprocesados, altos en sodio, azúcar y grasa, la oferta local es igual, poco tiempo para la preparación de alimentos, los gustos alimentarios de los sanvicentinos son harinas como arroz, carne, bueno, además carne, huevos, frijoles y sopas, y se rechaza el consumo de cebolla, lentejas, vísceras, remolacha, etc. Los productos que más se venden en nuestros establecimientos son productos ultraprocesados, gaseosas y mecatos. En el aprovechamiento biológico, o sea, el estado de salud de la población. Los sanvicentinos se mueren principalmente de enfermedades del sistema circulatorio, seguido de neoplasias gástricas, que son cáncer gástrico. La morbilidad, ¿de qué se enferman? Nuestros sanvicentinos se enferman de enfermedades no transmisibles, principalmente hipertensión y diabetes. Tenemos una población grande en discapacidad, 740 registros, no existen rutas de atención para otra población vulnerable como la población adulto mayor y en discapacidad. Nuestro hospital local no tiene una ruta de atención a la desnutrición y esta resolución se creó en el 2020, o sea, ya la debería tener. No tiene certificación como institución amiga de la mujer y de la infancia. No hay cifras locales de lactancia materna, hay baja oferta de actividad física para la población adulta joven, pocos escenarios deportivos para las prácticas deportivas, hay un aumento de niños reportados en desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, o quizás es que antes no se medía. Población migrante evaluada se encontró con exceso de peso y los niños con delgadez y riesgo de talla baja. En general hay un aumento en el exceso de peso en toda la población, sobre todo en adultos, en gestantes, en adultos mayores y en general en los niños hay talla baja que se llama desnutrición crónica. En la calidad e inocuidad alimentaria tenemos que hay hogares que no poseen, por ejemplo, una nevera, una licuadora y esto limita el consumo de algunos alimentos o el mantenimiento de la cadena de frío.
Hay todavía hogares que utilizan otras fuentes de agua que no tienen un tratamiento adecuado, hay mala o inadecuado almacenamiento de alimentos, falta de educación en muchos temas de inocuidad alimentaria y muchos de nuestros manipuladores de alimentos no poseen pues capacitación en el mismo. Además hay un alto consumo de agroquímicos en la producción de alimentos que también afecta la calidad e inocuidad. Bueno, después de todas estas problemáticas o factores de cambio, entonces se realizaron unas líneas estratégicas, 4 líneas principales y 2 líneas transversales, que tenemos la gobernanza, tenemos la producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos, ambientes alimentarios saludables y sustentables, la garantía progresiva del derecho a la alimentación, calidad e inocuidad, y el sistema de actualización, análisis y evaluación de la seguridad alimentaria. Estas 2 serían líneas transversales a toda la política. Entonces, si vemos, ellas van apuntando a la disponibilidad, que sería la producción y distribución, al acceso, que sería la garantía, al consumo, que serían los ambientes alimentarios, la calidad y la inocuidad, también la tenemos ahí, el aprovechamiento biológico, también dentro de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Para ello entonces se realizó el plan local buscando operativizar esta política y de que no se quede en un papel, sino que tenga unas acciones concretas. Entonces tiene estas líneas estratégicas que están en la política, este plan contiene 13 programas, 57 propuestas de acción y 58 metas para un plazo de 10 años. Entonces vamos a mirar un poco ese plan. Entonces la línea 1, gobernanza territorial para la participación intersectorial. Esta línea contiene 2 programas, la gobernanza en red y el fortalecimiento interinstitucional para la seguridad alimentaria. ¿Qué se busca allí? Acciones para fortalecer la mesa de seguridad alimentaria, para buscar capacitar a los mismos actores, pero también buscar capacitar a los líderes de la comunidad en temas de seguridad alimentaria. Tenemos la línea de producción y distribución sostenible y sustentable, este tiene 3 programas. El primero, sembrando oportunidades para la producción sostenible y sustentable. Este tiene acciones encaminadas al distrito agrario, a un diagnóstico más robusto de la producción agropecuaria, a una producción más limpia, más agroecológica, al tema de la implementación de las huertas, un poco más fortalecido, también buscando huertas a nivel urbano y también de la mano con las experiencias agroturísticas. El programa 2 es la tecnificación agroindustrial, tiene que ver con acciones en la asistencia técnica, el mejoramiento de las vías, la transformación de alimentos, y el programa 3, circuitos cortos de comercialización, como su nombre lo dice, busca fortalecer las compras públicas, los mercados campesinos, la compra local y estrategias también dentro de la producción del turismo local. La línea 3, ambientes alimentarios saludables y sustentables, tiene 2 programas. El primero es San Vicente, un ambiente alimentario saludable, busca mejorar todos los ambientes tanto a nivel escolar como a nivel pues local y buscar nuevos escenarios deportivos para los estilos de vida saludable. Y la información, educación y comunicación es todo un plan de comunicación, como su nombre lo dice, a través de diferentes medios de comunicación. La línea 4 es garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. El primer programa, asistencia alimentaria, ahí están todos los programas de asistencia alimentaria, el PAE, los programas de curso de vida, el de adulto mayor y la creación de un banco de alimentos. El programa 2, protección social para la garantía y restitución del derecho humano a la alimentación. Allí se busca entonces crear más rutas de atención a la población vulnerable, implementar estrategias para la protección de la lactancia materna y la celebración del Día Mundial de la Alimentación y la Lactancia Materna. Y recuperar las prácticas alimentarias y nutricionales locales con una feria gastronómica y la recuperación de semillas nativas. Tenemos la línea 5, calidad e inocuidad. El programa 1, agua como recurso vital, todo lo que realiza la Oficina de Sanidad.
y vigilancia y control sanitario, que sería todo el tema de manipulación de alimentos y de inspección, vigilancia y control. Y tenemos el sistema de actualización, análisis y evaluación de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con el cumplimiento de la ordenanza 038, que es la plataforma de Sismaná, o sea, por obligación el municipio tiene que cumplir con esos indicadores, y obviamente allí va de la mano pues toda la información de los tamizajes nutricionales que se deben hacer periódicamente y el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de la política pública. Bueno, hasta acá sería la presentación. Muchas gracias y quedamos pues atentos a sus inquietudes. Gracias, Sandra, por la ilustración que nos hizo de cómo se formuló y, bueno, de manera general, cuáles son las metas y los ejes estratégicos. Para complementar, bueno, les quiero contar que en el proyecto de acuerdo, en la parte de los recursos, otra vez pusimos que el 5% de los ingresos corrientes de libre destinación, pero esta vez sí queremos que sea la cifra que se destine, efectivamente se cumpla. Si en este momento hablamos del 5%, pues a este año serían alrededor de 300 millones de pesos, pero nosotros queremos hacer claridad que sean diferentes a los recursos que se destinan al programa de alimentación escolar, porque es que solamente en un año en programa de alimentación escolar nos podemos gastar 800, 900 millones de pesos entre lo que confinancia el departamento, los recursos del Sistema General de Participación SPA y lo que pone el municipio. Entonces queremos hablar de un 5%, pero para el resto de actividades diferentes a suministro de PAE. 300 millones más o menos para este año. Como ustedes ven, seguridad alimentaria incluye muchísimas cosas, no es solamente pensar en huertas, eso solamente sería la disponibilidad. Acá Sandra nos habló de acceso, de consumo, de inocuidad, son muchísimas acciones. No quisimos poner más porque no queremos que se vuelva pues un plan incumplible, y más que no va a ser solamente para iniciar en esta administración si se logra sancionar, sino que es para otras administraciones que también vendrán con sus propuestas, con su parte innovadora en seguridad alimentaria, pero que al menos queden unas metas base para dar, para que se sostenga pues como lo básico, y quedamos atentos si tienen dudas, sugerencias o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid y Sandra, por la exposición que nos hacen de la socialización de la política pública de seguridad alimentaria. Veo que el documento, el proyecto de acuerdo está soportado por un buen diagnóstico, una muy buena información. Ahorita continúa el tema de las intervenciones de los concejales. Yo me debo retirar en 5 o 10 minuticos. Voy a aprovechar, vicepresidente, y pido el uso de la palabra para hacer mi intervención antes de retirarme. Tengo unas pequeñitas observaciones. Aclaro que no lo he leído al detalle, ¿cierto? Una lectura rápida, una observación a la estructura del documento. Primero, tengo una inquietud o una sugerencia, y es que dentro del proyecto de acuerdo, a pesar de que tenemos en el artículo 9, dice Mesa Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y luego en el artículo 11 definen los integrantes de la mesa. Yo creo que es bueno que se deje ahí claramente definido quién es el responsable de la política pública, porque ahí dice la mesa, pero resulta, y lo decimos por experiencia, porque ahora que estamos haciendo la socialización de las políticas públicas del municipio y vamos a revisar la política pública y resulta que no definen claramente quién es el responsable de esa política pública, porque toda la mesa está bien, tienen unas obligaciones, unas funciones, unas responsabilidades, pero ¿quién es el responsable de verificar que en el plan de desarrollo se articule, que en el presupuesto sí queden esos recursos? ¿A quién se le pide información? O sea, tanto el municipio, la administración municipal como el consejo sobre el avance y la implementación de las políticas públicas. Entonces es bueno que se defina qué dependencia del municipio va a ser la responsable de esa política pública, ¿cierto? Bueno, otro tema.
no sé si, como les digo, fue una lectura rápida, pero sí me gustaría también que quedara claro la articulación con el plan de desarrollo, con los próximos planes de desarrollo municipal y con los presupuestos municipales, porque ya ustedes lo expusieron y hay unos recursos que dice la política pública se deben asignar para dar cumplimiento del 5% de estos ingresos, entonces eso debe quedar claro en el presupuesto, ¿cierto? Esa asignación, tanto desde el plan de desarrollo como del plan operativo y los presupuestos municipales de cada vigencia administrativa. Y que quede y que se diga claramente, o sea, así diga la actividad, pero que uno sepa que es de la política de seguridad alimentaria, porque muchas veces se hacen las acciones, pero no se relaciona ahí. Por ejemplo, algunas de las acciones que hay ahí en el plan de acción que está muy importante, pero cuando yo me lo llevo, pero cuando yo me lo llevo al presupuesto o al plan de desarrollo, no lo relaciono con la política pública. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿las políticas públicas qué? No se ven, no se reflejan en los presupuestos, en el plan de desarrollo. Entonces, muy bueno que cuando articulemos esto con esos dos instrumentos, plan de desarrollo y presupuesto municipal, se clarifique qué es de la política pública, que esas acciones son de esta política pública. Y hay otro tema que está en el artículo 10 y dice, me perdió. Un momentico, por favor, yo reviso aquí. Bueno, no me acuerdo en qué artículo dice, pero se habla de la articulación con el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Es bueno que cuando hablemos de la articulación con el plan de ordenamiento territorial, digamos claramente que es la articulación con las áreas de protección para la producción agropecuaria, porque es que el plan me debe definir unas áreas de protección para esa producción agropecuaria, donde allí se van a garantizar estos proyectos de seguridad alimentaria. Se habló del distrito agrario, muy interesante también esa articulación con el distrito agrario, pero debe quedar pues como claro esos aspectos. Esas son como mis observaciones al respecto, felicitarlos porque de verdad que me parece que es una buena política que está soportada, trae su plan de acción, trae los indicadores. Si no hay metas, si no hay indicadores, no podremos hacerle seguimiento. Entonces, me parece que es un buen instrumento de planificación. Muchísimas gracias y les pido disculpas porque enseguida me retiro. Continúa coordinando la reunión el vicepresidente primero. Muchas gracias. Secretaria, sigamos con el orden del día o ya ella como intervino. Compañeros concejales, el que tenga alguna inquietud sobre el tema, por favor levante la mano e interviene. Concejales Neider tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. Buenas noches para todos y todas. A las personas que nos ven a través de los diferentes medios, un saludo especial. Bueno, quisiera empezar con resaltar que la calidad del trabajo es notoria. En este consejo hemos tenido durante estos 2 años y medio varios encuentros con la administración municipal precisamente por la falta de planeación y digamos de sentarse y pensarse lógicamente la estructuración, adecuación de un proyecto de acuerdo. Creo que eso debe resaltarse porque debe servir de ejemplo para otros, digamos, otros funcionarios que en su futuro vengan a este espacio y que digamos se complementa con algo que yo siempre le resaltaba a Astrid, es que en algún momento un secretario nos dijo acá que era imposible tomar nota y responder a todo lo que aquí se preguntaba, y uno siempre la ve con el lapicerito y el cuaderno y responde incluso en orden. Yo creo que este trabajo es consecuente con eso que se busca, ¿cierto? Tratar de darle un orden lógico a las cosas para poder pensarlas y analizarlas de manera adecuada.
Yo tengo la fortuna de ser el ponente del proyecto de acuerdo. Apenas lo estoy empezando a estudiar, creo que en unos 10 días tendré la ponencia para primer debate. De manera general encuentro pues los elementos necesarios para poder hacer un análisis de la política y poderla sentar sobre cosas concretas, en este caso indicadores y diagnóstico. Sin embargo, de pronto mirar un poco cómo esta política pública, articularla en una justificación un poco más amplia sobre la coyuntura, digamos, del municipio, más que coyuntura, la problemática social del municipio que quiere subsanar. Yo sé que se dan demasiados argumentos para esto, pero tratar de compilarlo en una que se llamaría ahí en investigación el planteamiento del problema, ¿cierto? Tratar de plantearlo un poco mejor para que nosotros podamos hablar en el futuro del porqué de la política pública, ya que nosotros hemos discutido en este consejo en varias ocasiones el por qué unas tienen que ser políticas públicas y las otras no, y eso cómo compromete los recursos a futuro, ya como lo señalaba la concejala Novia. Eso por un lado, sin embargo eso pues digamos no tiene una respuesta en ese momento, sino que es algo que trataré de dar alguna propuesta al respecto. Y de manera general es una discusión más de carácter conceptual, pero que me parece importante y en algún momento lo esbocé de manera amplia, y era incluir el concepto de política pública de seguridad y soberanía alimentaria. Si bien se señala o se trata de definir soberanía alimentaria en los conceptos que presenta la política pública, yo creo que debería buscarse, y ahí sí le hago una pregunta a la formuladora, qué limitaciones pudo encontrar usted como para poder adecuar conceptualmente el tema de soberanía a la política, o si hay alguna restricción explícita que no permita que el instrumento, al tener el título con la soberanía, sea compatible con el instrumento nacional y departamental. ¿Por qué lo menciono? Incluso ahora pues que ya empieza un nuevo gobierno, y es porque el concepto de soberanía trae implícito un esfuerzo, del municipio por evitar que vaya hacia donde han querido llevarlo en este momento desde lo discursivo, afortunadamente, y es a decir que San Vicente no es un pueblo campesino, agrícola. Cuando yo incluyo el concepto de soberanía, yo le estoy diciendo a la administración municipal que debe garantizar unos instrumentos y unos mecanismos para que en San Vicente se privilegie la producción efectiva, y que eso ¿qué es? Que yo le ponga unas metas también medibles desde la administración y que no dependa únicamente del arbitrio de las personas a si voy a cosechar o no. Claro que hay unas condiciones de motivación que deben acompañar la voluntad de esos campesinos, pero también debe haber un instrumento de la administración que se permita pensar el territorio y decir, no podemos dejar que ese límite de producción agropecuaria que va en descenso siga así. Tenemos que, por lo contrario, a través de esa obligación que se nos da al decir que necesitamos generar una soberanía, cómo aumentamos esas parcelas productivas, cómo aumentamos esa área productiva del municipio, y cómo esto también se articula a los proyectos de planeación. Y ahí va mi otra pregunta, y era si de pronto se había pensado la política pública en relación a el proyecto Pueblo Blanco. Sé que el proyecto está en construcción, incluso pues este es un momento preciso para decirlo, hay una voluntad importante de la administración por que unamos varias manos para tratar de compilar el proyecto y hacerlo mucho más fuerte. Pero sí quisiera saber si de pronto se pensó un poco la política pública
dentro de este instrumento de planeación, ya que Pueblo Blanco, pues digamos, y deberá ser así con nuevos gobiernos locales, deberá fortalecerse como el instrumento guía para el municipio. Esto nos va a permitir poder hablarle de par a par a los otros proyectos que se vienen impulsando en la región, como lo son área metropolitana, ahorita la región de gestión y planificación aeroportuaria, que incluso me sorprende que San Vicente quiera ser parte, cuando aquí en ese mismo consejo, a no menos de un año, se nos dijo que San Vicente no tenía, mejor dicho, ningún impacto sobre ese proyecto. Entonces, eran esas las preguntas, son de manera general, son de carácter amplio, lo técnico y lo específico sobre el proyecto. Espero tener la compañía de ustedes para la presentación de la ponencia en primer debate en comisión, y ahí haremos las discusiones respectivas. Por lo demás, felicitarlos porque también este instrumento, con un poco el contexto que nos habló Sandra, es absolutamente necesario. Ya ni siquiera es un asunto de voluntad, es un asunto de una necesidad manifiesta, y que la pudimos ver en un asunto que es de difícil manejo y predicción para cualquier ente, sea municipal o nacional, y por ejemplo como el tema de la pandemia, y que el no tener una política clara que pueda buscar esos mecanismos, en este caso por ejemplo los circuitos cortos de comercialización, las mesas de abastecimiento, y que incluso ahí vamos a hablar cómo ponemos la ley que hablábamos estos días de compras locales, ¿cierto? Yo creo que eso le da la total validez a este documento, que esperamos sea una política supremamente beneficiosa para la población de San Vicente. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra, y a ustedes, compañeras de la Secretaría, por venir a este espacio a socializar. Muchas gracias, feliz noche. Concejal John Franco, tiene la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias, vicepresidente. Un saludo muy especial para todas y todos los presentes en el recinto. De igual forma, saludo a las personas que nos siguen por las redes sociales y por los medios de comunicación. Indiscutiblemente que este es un proyecto muy importante para San Vicente, pues hay uno que prácticamente, según se ha dicho, se quedó en el papel solamente, que es el otro proyecto, el que hay que derogar. Y lo más interesante y lo más importante es la investigación que se ha hecho para presentar el documento acá al Consejo, el proyecto de acuerdo. Más los resultados de la pandemia, que lo dicen claro, que la situación no está fácil, el trabajo en el campo no es rentable por el alto costo de los insumos agrícolas para producir y demás. San Vicente debiera ser, y yo lo he dicho acá, me he cansado de decir, que de tener uno de los mejores presupuestos para trabajar en el tema del sector agropecuario, por lo que decía el concejal Schneider. Nos hemos caracterizado en San Vicente por ser, y nuestra economía, vivir del sector agropecuario, pero simplemente se nos ha quedado en decir que nosotros vivimos exclusivamente del sector agropecuario. Hoy en día usted encuentra todos los campesinos emigrando para las ciudades, y la gente, la tierra se está enajenando a personas que no son nativas de acá, y ya no nos queda sino el cuento de que somos agrícolas, pero no, es que ya hoy por hoy el uso de la tierra ya se le está dando a otros sectores diferentes, como las parcelaciones y demás, y ya esto tiene que ir muy articulado con el plan agropecuario municipal, que también hay un acuerdo, y con el distrito agrario. El distrito agrario se debe presentar acá para definir las zonas que en el municipio tengan la vocación agrícola, porque en el que había las veredas que habían en el distrito agrario no tienen la vocación agrícola. Entonces, básicamente es como esto, y a invitar también a los compañeros
del Consejo y la misma comunidad a que socialicemos el proyecto de acuerdo y hagamos un buen documento, pero lo más importante es que se le dé cumplimiento y se le asignen recursos, porque vuelvo y reitero, si estamos hablando de que San Vicente es un municipio y nuestros habitantes viven exclusivamente casi que el sector agropecuario, porque acá no hay más de otra forma que sobrevivir, pero mire que los campesinos se nos están yendo por la situación que tenemos en el municipio y a nivel de Colombia. Ojalá que el nuevo gobierno verdaderamente tenga la posibilidad de mirar al campo y verdaderamente prestarle la atención que se merece el sector agropecuario. Muchas gracias y feliz noche. Tiene la palabra el concejal Alexander Cardona. Gracias, presidente. Muy buenas noches para la mesa directiva, secretaria, concejales, la secretaria de Innovación y Emprendimiento y el equipo que viene, digamos, avanzando en la construcción de esta política pública. Bueno, no, lo primero es que yo creo que la estructuración, yo coincido con el concejal Schneider en el sentido de que la política pública tiene una secuencia, yo creo que está construida de una forma juiciosa y que consideramos de esa forma pues sea la ejecución y el seguimiento, yo creo que se pueden facilitar mucho. Entonces yo creo que es muy interesante primero pues como todo el tema metodológico y de construcción de la política. Lo segundo es que si bien digamos está a cargo de la Secretaría de Innovación, también tiene digamos unos efectos, yo creo que una articulación muy importante, yo creo que eso pues lo sabemos a la hora de las políticas públicas, siempre preguntamos, lo decía la concejala Nubia ahorita, quién es el responsable, pero cuál es la coordinación precisamente con las otras, el papel que tienen las otras secretarías en este proceso. Y yo lo pregunto más también desde el tema de la Secretaría de Bienestar Social, ¿cierto? Que acoge pues como todo este tema de salud y que consideramos, queremos ver con un papel protagónico también en esta política, porque si bien digamos hay alguien que obviamente la tiene que encabezar, yo creo que hay unas entidades que tienen que ser acompañantes y apalancadoras obviamente de estos procesos, y ahí yo quisiera ver, independiente que sea la Secretaría de Innovación y Emprendimiento la responsable, yo quisiera ver con un poquito más de dientes a la Secretaría de Bienestar Social, ¿cierto? En la participación para este proceso. Entonces sería, yo creo que muy interesante mirar, obviamente me imagino se construyó también en coordinación con ella, pero yo quisiera que resaltara, digamos, un poquito más también dentro de la política. Obviamente estamos a puertas de empezarnos a leer el documento, el documento técnico y obviamente también el proyecto de acuerdo, y de pronto sí está representada, de pronto de una manera un poquito más protagónica, pero digamos que en el momento, al menos en la ambientación, digamos, ve uno mucho la Secretaría de Emprendimiento e Innovación, digamos, encabezando y haciéndose responsable, pues como digamos, oficina como tal, pero como les digo, qué bueno ver con un poquito más de protagonismo y de esfuerzo allí la Secretaría de Bienestar. Lo otro es que nosotros vemos dentro de la presentación que San Vicente pues se ha movido en este tema de la seguridad alimentaria, al menos en la línea de tiempo que nos mostraron, lastimosamente en documentación, o sea, se han hecho documentos, acuerdos, ajustes, se ha hablado del tema en algunos proyectos y en algunas políticas también como en la de envejecimiento y demás, pero volvemos a lo mismo, yo creo que se nos ha quedado en los archivos del Consejo y de las entidades y de las secretarías, yo creo que este tipo de situaciones y a eso yo creo que llamamos en relación a que este tipo de proyectos, lo decían ustedes muy bien, y yo creo que es la primera declaración y compromiso de los jefes de las oficinas que sean ellos mismos los que digan esto no se puede quedar ni en el archivo del Consejo, ni en el archivo obviamente de las secretarías, digamos, responsables del proceso. Yo creo que eso es un tema bien interesante. Alcancé a tomar notica de pronto de algunos temas que yo creo que es muy valioso y obviamente hablando aquí con la secretaria
Decíamos, digamos que tenemos unos, digamos, 3 momentos muy interesantes para indagar sobre el tema. Uno es la ambientación, el segundo, digamos, la discusión en el primer debate con comisión, y tercero, digamos, en esa votación o en ese segundo debate. Entonces yo creo que hay mucho por estudiar, por aclarar desde nosotros los concejales y obviamente cualquier ajuste que se pueda desarrollar desde la Secretaría. Lo primero, en la observación, digamos, de los indicadores, digamos, yo soy un poquito crítico en ese tema de los indicadores, porque hay algunos indicadores que se nos convierten en unos indicadores de un número que se puede cumplir muy fácil. Por ejemplo, personas capacitadas. Yo creo que para uno capacitar personas se necesita un equipo técnico, tiempo y reuniones de acción comunal, porque lastimosamente uno como dignatario de una junta de acción comunal nos ha tocado ver a lo largo de estos 11 años como concejal funcionarios que van desde la administración a hacer la intervención de 5 minutos en la Junta de Acción Comunal y firma la planilla, y después se presenta un indicador de 1.700, 2.000 personas capacitadas. Entonces yo creo que la efectividad de los indicadores, por eso a veces somos críticos en ese tema y queremos obviamente que más que la suma de fotografías y de planillas llenas de nombres, yo creo que es la efectividad de la política, de que nosotros obviamente veamos en un proceso de seguimiento del diagnóstico o de los resultados, pues un avance. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso yo quisiera también en el tema de las alianzas, uno de los indicadores que identificamos ahí, más que la firma de alianzas, que es muy necesario, porque nosotros solos no podemos caminar, y si hay recursos en otras entidades y en otras orden institucional, pues ahí debemos estar nosotros firmando las alianzas. Pero lo más importante son los resultados de esas alianzas, ¿cierto? Entonces, para que revisemos cómo podemos, más que la firma de la alianza, es cómo podemos ir un poquito más allá de la efectividad y del trabajo que se puede hacer con esa alianza, ¿cierto? Como el resultado, un indicador más de resultado, ¿cierto? Que del número como tal, que son muy necesarios. O sea, yo creo que ahí el tema es muy importante. Lo decía usted, secretario, en el tema de los recursos. Si bien hay unos rubros que por artículo en esa política anterior y en esta, digamos, están. Yo he sido un convencido y le he hablado a todos los secretarios cuando se van a presentar los proyectos de presupuesto, y siempre le hemos dicho, defienda su presupuesto. Ojalá no sea el secretario de Hacienda ni el alcalde el que le diga cuánto tiene para saber qué va a hacer, porque lastimosamente nos ha pasado así en todos los periodos constitucionales. Siempre nos llegan con el presupuesto y nos encontramos algunos secretarios en otros periodos constitucionales en donde no sabían siquiera cuánto le habían asignado el presupuesto. Entonces, lo más importante es que el presupuesto, que lo defiendan, que nos vamos a encontrar muchas de estas políticas públicas en el transcurso de esta semana, que todas tienen asignación de recursos y ninguno se cumple. Entonces yo creo que ahí hay una labor muy grande y muy importante de parte de los responsables de cada programa, de cada secretario de un consejo de gobierno, y decirle, alcalde, yo necesito esos recursos que se me asignó en la política pública. Cuando el alcalde juró, cuando se posesionó, juró cumplir precisamente eso, la ley, los decretos, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante, y el papel protagónico de ustedes como secretarios, defiendan su presupuesto y háganlo valer, que yo creo que eso es un tema muy legítimo a la hora de ustedes haberse posesionado. Yo veo con un tema muy interesante el tema del banco de semillas. Es una cosa que se perdió totalmente en el municipio, un tema que se le dio un trabajo muy interesante por allá en el año 2002, 2003 más o menos, en donde se hizo una feria muy interesante a nivel veredal, después a nivel municipal, y eso se escaló hasta nivel regional. Y muchas de esas semillas fueron clasificadas y entregadas a Corpoica en su momento, hoy a Agrosavia. Y para usted hoy ir a pedir un frijol que era suyo, que salió del municipio del Santuario de un agricultor tradicional, nativo, usted tiene que pedir una autorización para su semilla, la que usted tenía hace unos años y ya se perdió. Entonces, yo veo muy valioso de que recuperemos esta situación y este tema, porque hoy conocemos de una cantidad de especies que no están, que tienen un valor nutricional muy alto y que no nos generarían dependencia a la hora de implementar las parcelas autosostenibles, porque tampoco tendría razón
de nosotros implementar parcelas sostenibles con semillas híbridas modificadas genéticamente e importadas. Entonces también tiene uno que revisar, digamos, como la esencia de dónde viene cada uno para ser como coherentes a la hora de hacer la implementación. Entonces qué bueno lograr, yo veo con muy buenos ojos esa estrategia y hagámoslo como una fiesta como se merece, porque la gente se emociona haciendo ese tipo de colecciones. Y yo creo que eso es un tema que hay que darle mucha fuerza y un tema muy valioso para que lo saquemos adelante. También yo quisiera como ver de forma muy clara dentro de la política un tema de cómo enamorar a la población que le gustan, por ejemplo, los sistemas alimentarios locales, me hago entender. Cuando usted habla de temas de huertas caseras o de granjas integrales o de varias situaciones similares, normalmente no es el jefe de hogar, como lo identificaba ahorita la nutricionista, en el sentido de que el que toma en parte todavía las decisiones es el hombre o el padre en la finca, pero a veces la que le gustan las huertas caseras es la señora, ¿cierto? Entonces, qué interesante de pronto que dentro de esas líneas, en la línea de pronto de implementación, de formación, por ahí había un tema de líderes sociales, de formación, cómo dignificar el papel de la mujer ahí y darle un esfuerzo y un enfoque muy grande a esta población, porque son ellas las encarretadas de este tema, ¿cierto? A la hora de hablar de proteína animal, de galpones, de cunicultura, de una cantidad de cosas, son ellas las que precisamente toman las riendas de estas estrategias. Entonces, qué bueno ver con más fuerza, digámoslo así, vuelvo y lo digo, no conozco ya todavía el documento técnico, tengo que entrar a revisarlo uno a uno, pero puede que encontremos, digamos, la población de mujer rural muy identificada, muy empoderada de esa situación, y si no está, pues una invitación a que, ¿cierto?, le demos un papel un poco más protagonista al tema de la mujer rural allí. El tema de la estrategia al interior del punto físico de comercialización, esto se refiere a la plaza de mercado, básicamente, ¿o no? Es otra cosa, bueno, listo, perfecto. Sí, porque yo lo entendía era como más a un punto de comercialización, un centro de acopio, porque el centro de acopio hoy nos está sirviendo obviamente o nos va a servir a futuro, es para que los alimentos salgan del municipio, y de pronto no para lograr, digamos, un intercambio, un flujo en doble sentido de poder despachar productos hacia afuera, pero también lograr abastecimiento desde afuera. Pero bueno, no, esa claridad ya ustedes me la hacen de que no es ese punto, el tema de punto de venta. También quisiéramos de pronto plantear o plantear no, sino de pronto proponer dentro de la estrategia en donde de pronto se puede identificar un escenario de futuro con relación a la salud pública del municipio, como medio metodológico para enseñar en los centros educativos rurales y urbanos y con la diferente población que tengamos, qué pasaría si en San Vicente no se implementa la política pública de seguridad alimentaria, qué nos pasaría en 20 años o en 30 años con la población que hoy está en proceso de crecimiento. A veces la gente aprende del terror, ¿cierto? Y cuando aprende del terror es mostrarle qué pasaría si se toma una decisión o no se toma una decisión, como escenarios de futuro. ¿Qué pasaría si la política pública se implementa en un porcentaje muy alto y qué pasaría si la política pública no se implementara? Qué bueno ver cosas terroríficas como cuando los han llevado, a mí no me ha tocado, pero a los que los han llevado a cursos de tránsito, cuando le hacen un parte a usted por no ponerse el casco, cuando lo llevan a usted allá le muestran son accidentes en vivo y en directo de qué le pasa a un motociclista si no se pone el casco. Ese tipo de cosas, a veces desde el terror aprende uno, pero yo creo que son escenarios de futuro de qué pasaría precisamente si no, ¿cierto? Si no, de una decisión estratégica, si decidimos implementar, asegurar los recursos o decidimos no hacerlo, ¿cierto? Yo creo que eso es importante como un tema de socialización para la gente en ese componente de divulgación, creo que es en la línea 6, ¿cierto? De divulgación. La creación del banco de alimentos, cuando ustedes estaban empezando la presentación, yo estaba aquí pensando en el banco de alimentos, y qué bueno que ahí exista esa estrategia, porque lastimosamente se ha demostrado que el hambre que puede tener Colombia hoy en día se puede subsanar con la comida que se bota en los centrales de abasto,
¿cierto? No solamente en las centrales de abasto, sino mirar la estrategia local de cómo se reciben productos y cómo los campesinos también se pueden concientizar y socializar de ese tema de cómo donar al banco de alimentos y qué beneficios, inclusive hasta tributarios, puede tener un agricultor, de que cuando la papa está a 30.000 pesos y a veces prefiere que se pudra en el lote porque le sale más caro arrancarla y sacarla a vender, cómo mejor hacer una generación en el tema de donación a un banco de alimentos locales, porque nos ha tocado ver muchas situaciones en donde la gente prefiere dejar perder el frijol porque está barato, dejar perder esto o cosas por el estilo. Entonces yo creo que hay un tema importante para trabajar y resalto mucho ese tema. Lo de la feria de semillas ya lo hablamos. Quisiera ver, tenía mucho ánimo también y yo quisiera ver mucho más robusta la línea 5 de inocuidad, porque resulta que la línea 5, digamos allí, yo creo que sí, eso, la línea 5, aparecen digamos solo dos acciones, y el tema de la inocuidad en los alimentos, yo creo que ese es un tema que Colombia todavía no le ha dado la importancia que se merece el tema de la inocuidad. Y es que el tema de la inocuidad entendía desde lo químico, lo microbiológico y lo físico. Ahí estamos, digamos que ahí estamos abordando un tema muy importante que es el tema de la inocuidad microbiológica de los alimentos. O sea, estamos abordando solamente uno de los 3 puntos de lo que implica la inocuidad de los alimentos. Entonces yo quisiera también, ahí muy interesante, que viéramos ahí las campañas de formación en el tema de producción más limpia, ¿cierto? Que yo creo que hacen parte de ese, si de pronto está en otra línea, muy importante que la trasladáramos de pronto a esa línea 5, porque me parece que el tema de inocuidad tiene mucho que ver con ese proceso de formación para la producción más limpia. Y yo ahí le agregaría, secretaria y al equipo como tal, otra cosita, y es la capacitación o una campaña de concientización al consumidor, porque lastimosamente la producción más limpia, en ausencia de algunos productos agroquímicos, en ausencia de algunos precursores de fertilizantes, no nos va a dar la calidad organoléptica que nos va a generar la producción tradicional. Me explico. Si usted encuentra una zanahoria o un repollo con producción tradicional de un tamaño importante, limpio, sin un solo gusano, usted en la producción limpia va a encontrar el repollo más pequeño, con algunas hojas mordidas de gusano porque no utiliza agroquímicos, pero con una calidad y una inocuidad química muchísimo más alta que la producción tradicional. Pero eso se lo tiene que enseñar uno al consumidor para que a la hora que se pueda montar un punto de venta de productos más limpios, la persona entienda que va a encontrar una zanahoria pequeñita, un tomate pequeñito pero más jugoso, más dulce, que va a encontrar una lechuga de pronto con menos calidad que la calidad tradicional. Entonces yo creo que ahí juega mucho también cómo formamos un poquito al consumidor para que entienda esa situación, porque si no hay demanda de la producción más limpia y de este tipo de productos, no hay quien se le mida a trabajar productos más limpios para sacar a los puntos de venta. Entonces yo creo que hay un tema bien importante que hay que abordar también, y es el tema de cómo capacitamos y formamos a la gente en producción más limpia y en producción sostenible en la parte pecuaria, porque a veces estamos asumiendo que todo el tema de seguridad alimentaria es solamente hortalizas y huertas, pero también hay temas de proteína que creo que son muy importantes en el tema de nutrición. Entonces yo creo que hay que abordar también no solamente un tema de huertas, sino también cómo abordamos un tema de producción de proteína animal, para que lo revisemos dentro de la estrategia. Y tercero, bueno, eso, aunque hay un tema muy valioso que hoy en día, lastimosamente empujado por Europa, y es que en San Vicente hay una cantidad de fincas certificadas en buenas prácticas agrícolas, pero porque los obligaron, porque si queremos vender el aguacate en Europa, la uchuva, la gulupa y la granadilla y los demás productos, nos obligaron desde allá a que tenemos que producir más limpio, pero no porque era iniciativa de nosotros. Mientras el gobierno, obviamente, local, no se ponga la mano en el tema de la inocuidad alimentaria, enfocado al tema químico, con seguridad nuestros sistemas alimentarios van a ser producción tradicional. Y hay una cantidad de fincas, digamos, fortalecidas en ese tema de producción de buenas prácticas agrícolas,
pero falta muchísimo a la hora del consumo local, porque todos esos productos van hacia afuera. Y en la línea 6, en el tema de vigilancia, qué pena, en donde estaba el tema de vigilancia, ¿cierto? Creo que es la 6. Sí, en la 6. En el tema de vigilancia, yo quisiera que a eso le sumáramos unos monitoreos que son costosos, pero me parece que nos da una muy buena impresión y nos da el terror que a veces yo quisiera darle a la gente y al consumidor, de que se hicieran unos análisis de residualidad de residualidad de agroquímicos de los productos más tradicionales que se pueden producir en el municipio y consumir en el municipio. Un análisis de eso, dependiendo de lo que usted tenga, vale 560.000 pesos el análisis de 1 kilo de fruta o de producto, pero usted absolutamente le bota todos los productos agroquímicos que tiene esa fruta, y eso genera terror, eso asusta, ¿cierto? Entonces yo pienso que en el tema de vigilancia, vuelvo y lo digo, nos hemos enfocado mucho al componente microbiológico de la inocuidad y de pronto hemos dejado un poquito de lado el análisis de las trazas de agroquímicos, que me parece valioso, que al año podamos hacer 1 o 2 análisis, pero solamente para monitorear, para que la gente se dé cuenta qué estamos produciendo y qué nos estamos comiendo nosotros. ¿Sí? Las fresas de San Vicente son muy bonitas y muy buenas, pero si usted le hace un análisis de residuos a esa fruta, con seguridad más de uno dejará de comer fresas de San Vicente. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante de sumarle a la política, y hasta ahí va mi intervención. O sea, como les digo, son aportes con todo el cariño al proyecto, a la política, y desde un enfoque obviamente muy técnico, muy agropecuario y demás. Nos apasiona y nos gusta mucho, pero desde lo que podamos hacer, obviamente nosotros haremos el aporte. Y vuelvo y le digo, creo que fue lo que le dije al secretario, a usted misma, a Astrid, cuando vino con Carlos. Estemos vigilantes, y voy en la misma línea que dice Sneider, estemos vigilantes de las líneas gruesas del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando en el tema de productividad, desarrollo rural, empleo de la mujer rural, seguridad alimentaria, producción más limpia, todo lo que ustedes están hablando ahí, con seguridad son líneas que vienen con una fuerza muy grande de este gobierno. Entonces, como municipio y como personas que están al frente, digamos, de esas carteras, yo creo que lo más importante es que estén vigilantes absolutamente cuanta convocatoria, inscripción y pueda publicar Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, cualquier cartera del gobierno nacional, para que accedamos a los recursos que puedan, digamos, se puedan trabajar por esta línea. Por lo demás, muchas gracias, felicitar al equipo, a todos ustedes, porque como les digo, es un documento, vemos muy bien estructurado, una presentación que hace fácil, digamos, un poco la ambientación. Ya nos toca, digamos, macearnos los folios de los documentos técnicos y el proyecto de acuerdo, pero por lo que uno ve por encima, al menos uno entiende muy bien el tema de la ambientación, de qué trata la política, las estrategias, de cómo se piensa cubrir, y obviamente lo que hacemos son recomendaciones, ¿cierto? Para que el proyecto quede un poco más amplio y cubra, digamos, todos los frentes del tema de la seguridad alimentaria. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a ustedes que nos visitaron de la secretaría. ¿Qué otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Secretaria, tiene la palabra. Gracias. Ay, disculpe. Concejal Felipe, tiene la palabra. Gracias, vicepresidente, con las buenas noches para todos los concejales, para la secretaria, para cada uno de los profesionales que nos acompañan hoy en la reunión. En primer lugar, felicitarlos por esa labor que se ha desarrollado. Yo creo que eso es un trabajo demasiado arduo, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y que hoy, gracias a Dios, ya vemos materializadas unas ideas, unas estructuras de lo que va a ser ese plan a seguir. Porque precisamente esto es el inicio, desde acá es donde viene, porque el reto grande es poder implementar todo lo que aquí se tiene. Entonces, desde el punto de vista, desde todos esos programas que se tienen, pues no quiero sonar así como un poco brusco, pero la mayoría, yo creo que nos enfocamos todo en el tema del contenido de los programas, de lo que se viene y cómo se piensa mejorar, y cada una de esas líneas
van como en ese aporte de la estructura, pero cuando vamos a la base, a lo que realmente se pretende hacer, encontramos el gran lío, que es el tema de la financiación de los mismos. Acá, por ejemplo, hablamos de que el PAE es malo, digámoslo en esos términos, porque la alimentación no es la más abundante, pero lastimosamente esos niños que consumen ese programa de alimentación escolar es quizás casi la única comida que tienen al día, o que incluso familias son las únicas que ese niño puede ir a comer al día, a la casa, ¿cierto? Entonces a veces el problema no lo enfocamos en que el problema no se enfoca en que no hay ese tipo de programas que se tengan, sino que es el acceso real, es que no hay el dinero para que muchas personas puedan acceder a comerse, digamos, ese plato de comida digna, que aporte los nutrientes de los que hablamos, que aporte a toda una cadena de abastecimiento. Y desde ahí yo lo digo, ese es el gran reto que tenemos. Como concejales podemos aportar en que el programa se engrandezca por acá, metámosle esta otra cosita por acá, otra línea, y digamos que lo adornamos, pero el gran reto y lo que yo sí quiero decir es que esta va a ser la hoja de ruta para que los próximos dirigentes realmente miremos cómo es que vamos a financiar este tema. Lastimosamente, la forma como se viene desarrollando el presupuesto año a año ha cambiado. Yo creo que nos estrenamos en ese tema el año pasado y ya digo lastimosamente porque no podemos precisar esas líneas de inversión que se garanticen desde acá, desde el municipio. De hecho, el nosotros garantizarlos en la construcción de los presupuestos no garantizan que realmente se van a ejecutar. De hecho, ya lo vimos cuando hablaban por ahí del distrito agrario. Eso se aprobó por allá en el 2007, creo, no recuerdo. Hoy por hoy nunca se hizo la apropiación de ese recurso, de ese 15%, creo que era del impuesto predial de esas veredas que conformaban ese distrito agrario. Hoy por hoy ya ni siquiera alcanzamos a redefinir qué es el distrito agrario que tiene San Vicente. Cuando pedimos un presupuesto acá como el que hace la secretaria, pues con seguridad va a contar con todo el apoyo, pero entonces miremos que desde ahí es el enfoque, que desde ese conducto regular, desde la administración, desde el jefe, es el que tiene que priorizarlo, y es una tarea grande que se tiene en que lo que se le adjudica a la secretaría como tal, si tenga libre ese renglón que le permita a usted iniciar los pinos con esto que va a ser la seguridad alimentaria. Lo vimos que ya desde el año 2007 se creó, que fue un plan que se proyectó a 10 años, y pues mire, hoy volvemos a replantearlo y no se hizo nada en todo este tiempo que lo teníamos. Simplemente lo metíamos como de relleno por ahí cuando en los presupuestos se buscaba lo de seguridad alimentaria, pero como aquí lo hemos dicho, a veces las administraciones no tienen la proyección que debe darse y la continuidad de los programas en la medición de las metas que se tienen. Entonces dicen, vamos a hacer tantas, ¿cómo se dice?, tantas huertas caseras, y entregamos y gastamos el presupuesto, incumplimos que decimos que de 20 hice 25 y nos sobramos en la meta, pero la continuidad de seguimiento que le vamos dando a eso, ¿cómo fue? Todo el tema cuando, por ejemplo, metemos desde primera infancia los niños que vienen con ese control desde maternidades, de todo esto, hasta dónde los llevamos y hasta dónde sí completamos como Estado y cumplimos con ese desarrollo desde la alimentación, psicomotriz y todo lo que el Estado, digamos, debe de aportar a cada joven, ¿cierto? Cuando iniciamos los programas de adicción, cuando ingresa realmente cuál es el seguimiento que le vamos dando hasta que sí lo saquemos de un tema de drogadicción, ¿cierto? Entonces, esto es un proyecto que yo sé que nos va a dar mucho que estudiarlo, pero sobre todo va a ser un reto para la administración y yo creo que para este consejo también buscar esas fuentes de financiación y sentar ya el precedente de que se construyó y de que es que tenemos que hacerlo. Porque hablamos muy bonito con los programas, pero salimos a la calle y miramos la realidad social y económica que se vive en el territorio y uno dice, pues es que aquí estamos hablando de algo que es inviable, digámoslo desde unos términos de ejecución. Hablamos, por ejemplo, de las huertas caseras, cuando San Vicente ya solamente tiene banqueos por donde usted mire, ¿cierto?
hablamos de un tema de producción agropecuaria, cuando hoy no alcanza ni siquiera uno a conseguir un fertilizante para lo más mínimo que se tiene. Entonces yo creo que esto va a tener una discusión bien agradable, yo creo que es un reto que se tiene y me gusta, yo sí felicito el equipo de trabajo que lo viene construyendo y vamos a mirar cómo siguen estos dirigentes, los que vienen, cómo se van entonces a esperar ahora con el nuevo gobierno, que bastante ha hablado sobre el tema de seguridad alimentaria, cuáles van a ser esos insumos que finalmente nos van a otorgar a los municipios y máxime pues a estos municipios de sexta categoría que ya vimos también la condición que tenemos para pegarnos y poder ir financiando cantidad de cosas. Entonces, vuelvo y lo digo, para adelante, yo creo que total apoyo con esta política, pero más el apoyo y la exigencia de lo que vaya a ser la forma como se va a ejecutar este programa y que de verdad de los resultados que se esperan desde toda esta temática. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Felipe. ¿Qué otro concejal quiere intervenir? Secretaria, ahora sí. Gracias, vicepresidente, y gracias a todos los concejales por sus intervenciones. Muy bienvenidas, muy bienvenidas. A mí me agrada que hagan sus preguntas, sus sugerencias, y más porque he sido crítica de políticas públicas que se han aprobado, que se nota la falta de estudio, se nota porque al leerla vemos que fue copiar y pegar, que ahí estaba el nombre incluso de otro municipio. Entonces yo sí felicito también el trabajo que ustedes hacen de leer, de estudiar, de maciar esos documentos que nosotros entregamos, porque finalmente esto es un trabajo conjunto y ustedes fueron elegidos por los sanvicentinos para eso, no solamente para hacer el control, sino para aportar desde su conocimiento y desde su experiencia a las propuestas que nosotros traemos al Consejo. Bueno, más que preguntas, muchas sugerencias, que bueno, ya nos sentaremos con la comisión, no sé cuál será el conducto, ahora me informan si hay una fecha, si nosotros nos debemos sentar a realizar los ajustes, porque creo que todo se puede incluir, se puede ajustar. Y hay una cosa, concejal Felipe, es que no me queda claro, no sé si no me di a entender cuando usted habla del PAE, es que yo no he dicho que el PAE es malo, o sea, no entendí, bueno. Desde la comunidad la gente se queja porque no tiene la concepción de lo que es el programa se da es en nutrición, no en cantidad, entonces la gente tiene esa mala percepción del programa, pues lo digo en términos generales. Bueno. No, sí quería tener ahí claridad, porque la intervención que hice del PAE y que está incluido, y lo que vuelvo a reiterar es que no queremos que ese 5% después se diga, sí, vea, se ejecutó el PAE, 2.000 niños ahí con cupo, hasta no fueron 300 millones sino 600, y entonces todo lo otro que tenemos ahí. Entonces, como que eso quede claro, que los recursos son aparte de los del PAE. Bueno, acá en la presentación no se evidencia, pero en el documento nosotros también proponemos un cronograma donde discriminamos en esos 10 años en qué año proponemos que se ejecute la meta, o si es acumulativa o no. Y hay unas que de hecho pusimos para este fin de 2021 y para 2022, pues no es una política que queremos decir que la cumpla el que llegue, no, que nosotros de entrada también nos queremos apropiar, y lo que dice el concejal Alexander, defender el presupuesto. O sea, si acá el alcalde dio luz verde, firmó el documento y ustedes lo aprueban, pues ese es el compromiso también que se tiene desde la Secretaría y la Oficina de Desarrollo Económico, es defender que lo que se asigne se pueda distribuir en las acciones que nos corresponden de la política. En lo de los indicadores, que yo creo que ha sido una discusión que hemos tenido acá en otros planes, en plan de desarrollo, que no sea un indicador de producto solamente, sino un indicador de resultados, yo creo que lo podemos ajustar. Cuando estábamos haciendo el plan indicativo con Sandra, nosotras hablamos de eso, es que cuando se construye nosotros entendemos una cosa, pero el que llega a ejecutarlo probablemente entienda otra. Entonces, ¿cómo hacemos para que quede claro y para que no lo justifiquen de cualquier manera? El concejal Alexander lo dice, las capacitaciones, claro, es un ejemplo muy real, que nosotros no lo planteamos así, capacitar por capacitar. El tema de las huertas, distribuimos ahí donde tenemos 2 metas, porque ha pasado
Y yo le preguntaba a Carlos en la Oficina de Desarrollo Económico, bueno, el año pasado hicimos tantas huertas, ¿cuántas hay? De este año, ¿cuántas hay? Y decidimos poner la meta también de sostenimiento, porque nos interesa de saber, entregamos, pero sacaron 1 o 2 cosechas y se acabó la huerta, o si está siendo sostenible en el tiempo. Bueno, Sandra, ¿qué responder? Bueno, y para responder al tema de la soberanía alimentaria, se puede, o sea, como que el título como tal dentro de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria se puede contemplar, pero desde las acciones se busca que hayan acciones encaminadas también a la soberanía alimentaria, por ejemplo, el rescate de semillas, que se incentive más la producción de alimentos locales, el consumo, la educación, la preparación de esos alimentos nativos, que también estaría, por ejemplo, dentro del festival gastronómico que busca también el rescate culinario y de la producción local, pero también sí va desde la mano del distrito agrario que se puedan proteger esas zonas de producción y que el municipio apunte a que sea también soberano en la alimentación. Entonces, pues incluirlo en el título como tal, pues eso no hay problema, siempre y cuando esté sustentado en sus acciones. Ya desde la política departamental, la soberanía alimentaria hace parte de los principios que sustentan la política departamental y la nacional, y también en la municipal hace parte de los principios. Entonces, la idea es que también se soporte no solo en seguridad, sino también en soberanía alimentaria. Y dando respuesta a la otra pregunta del concejal Schneider, si se tuvo en cuenta el proyecto Pueblo Blanco, sí se tuvo en cuenta, pero es verdad, se puede dar mayor claridad y podemos ampliar el alcance del componente. En el proyecto Pueblo Blanco, pues hemos hablado, acá se relacionan el componente de turismo y el componente de cultura blanca, específicamente en el tema de educación y comunicaciones, que al escuchar las intervenciones veo que se enfocan también mucho en la parte de la producción, más poquito en la educación, y que para mí es una de las más preocupantes, no dejando de ser importante la producción, porque es que Sandra lo decía en el hallazgo del diagnóstico, los niños no saben de dónde vienen los alimentos, y lo hablábamos en la mesa de seguridad alimentaria, los niños les preguntan, nos contaban las mamás, ¿de dónde vienen los alimentos? Y dicen de la tienda, del supermercado, por no hacer mención al nombre del supermercado, no hacer acá publicidad, no saben que sale de la tierra, de un árbol, entonces es preocupante también esa parte educativa, que me gustaría pues que también se le dé un enfoque bien fuerte desde el componente de cultura blanca del proyecto Pueblo Blanco. De resto, concejales, no, todo me parece supremamente válido, el tema de fortalecer, el tema de fortalecimiento de la mujer rural, de darle el papel protagónico. Bueno, el punto físico de venta no es la plaza de mercado, tenemos otra meta que hace referencia a la plaza de mercado. Ampliar la línea de inocuidad, que solo tenemos 2 acciones, sí, podemos entonces, Sandra, ir planteando otras acciones en este componente para compartir con la comisión, el tema de los monitoreos y análisis que habla el concejal Alexander desde el terror, pero también es válido hacer educación desde el terror y no solamente la parte suave, la pedagogía. No todo, concejales, yo creo, vicepresidente, que no es más. Pues yo creo que preguntas no hay más, sugerencias hay muchas que vamos a tener en cuenta y que esperamos que en las próximas sesiones, en los próximos debates, ya tengamos el documento más ajustado con todo lo que ustedes nos han dicho hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra concejal Felipe. Gracias, presidente. Secretaria, yo quería preguntar algo, de pronto desconozco como ese tema en la norma. Cada que hay una política pública o cada que en el municipio se crea una mesa diferente, llámese víctimas, en este caso hablamos de la seguridad alimentaria, ¿qué ley obliga a que los que integren esa mesa sean 20, 25 entes? Yo veo la composición que tienen y es una lista pues innombrable. Todos sabemos que eso nunca tiene resultado, hay delegados de la gobernación, hay delegados de la secretaría de no sé qué, del hospital, que de la veeduría, o sea, una cantidad de cosas
que eso hace más tedioso la labor de un comité como tal. Porque si averiguamos esa norma, si es que existe o es que ya viene desde la Constitución y la ley, porque si logramos reducir ese número de integrantes, yo creo que la toma de decisiones y digamos que la forma como se puede ejecutar esos procesos son mucho más fáciles. Acá se quejan cada rato cuando vienen secretarios, no, es que es difícil reunirlo, es que el alcalde nunca puede, que es que, o sea, una cantidad de cosas, y es entendible que todo ese tipo de personas tengan demasiadas obligaciones como para ir a sentarnos en esto. Es como eso, presidente, gracias. Secretaria, tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. No sé en otras mesas, voy a hablar de la mesa de seguridad alimentaria, otras tendría que revisar. Desde el plan docenal departamental sí, se habla que cada municipio debe constituir la mesa, bueno, que de hecho acá está desde 2018, y nos sugieren, no hablan de unos actores, pero lo demás sí es a discreción del municipio. ¿Y de qué depende? Del mapa de actores que nosotros realizamos, todos los involucrados, responsables de seguridad alimentaria, pero también es algo que se puede reconsiderar y es verdad. Acá nos quejamos mucho de tanta reunión y no hay una sesión a la que asistan todos. Podríamos reconsiderar es el tema de quién tiene voz y quién tiene voto y quiénes pueden ser invitados, porque todos son muy importantes y si están ahí es porque de verdad son importantes y juegan un papel clave en los temas de seguridad alimentaria. Entonces podemos mirar ese artículo. Bueno, lo pusimos en el proyecto de acuerdo, acá está por decreto. Pero el decreto también tiene ya información que no es válida, de hecho después de la reestructuración hay unos cargos que ya no aplican, hay unos nuevos, entonces lo quisimos incluir ahí para de una vez que quede incluido en el acuerdo y no tener que entrar a hacer cambios y hacer modificaciones. Agradecerle, otra duda, agradecerle a la Secretaría Astrid, a Sandra, Ana María, Laura, por venir a acompañarnos hoy en la ambientación del proyecto de acuerdo de las políticas públicas de seguridad alimentaria. Escuchar a los compañeros concejales, darle solución a las inquietudes y dudas, y nos vamos a ver en las próximas sesiones ya con la comisión y ya con el segundo debate. Muchas gracias, secretaria. Secretaria, siguiente punto, si es tan amable. Sexto, proposiciones y varios. ¿Quién tiene alguna proposición? Bueno, secretaria, siguiente punto. Séptimo, cierre de la sesión. Agradecerle a todas las personas que nos están escuchando por las redes o que nos escucharon, a todos los compañeros concejales, e invitarlos para mañana, miércoles, a la sesión ordinaria, la quinta sesión. Muy buenas noches.